Buenas tardes, queridos amigos, y paz de Cristo a todos mis hermanos. Ah, es un gusto una vez más poder llegar hasta ustedes con esta clase de discipulado. La lección de ahora es la número 7 en sus manuales y el título es La condenación del pecado. En esta lección vamos a estar viendo qué es el pecado, de dónde proviene, sus consecuencias, qué es la condenación. Y la pregunta, ¿hay esperanza? ¿Tenemos una salida? Esto es lo que vamos a estar discutiendo en esta tarde a través de algunas escrituras que vamos a estar repasando. Antes vamos a pedirles, como de costumbre, hacer una pequeña oración para pedirle que el Señor nos favorezca en esta tarde, que la palabra tenga efecto en nuestros corazones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra esperanza. Tú eres el que nos da de tu gracia. Señor, sin ella no tenemos nada. Gracias por esa vida que tú nos has regalado. Por tu poder, por tu voluntad vivimos, existimos. Y tu palabra nos muestra el camino a seguir para que podamos nosotros llegar a ser personas que vivamos para ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Dirígenos ahora con tu Santo Espíritu. Amén y amén. En primer lugar, quisiera que compartiéramos el texto memorial que siempre tenemos en la lección, y este lo encontramos en Génesis 18:20, y nos habla de esta manera: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. El mundo está confuso y en lo que se refiere a la referencia de lo que es pecado, mucha gente niega que tal cosa exista, niega que no hay tal cosa, que simplemente la vida es así. Y hay muchas filosofías, hay muchos conceptos, aún religiosos, que desmienten y aminoran a lo que es en lo que se conoce como pecado. El hombre siempre busca excusas, su mente siempre le busca justificaciones para su proceder y pensar que está bien. Algunas definiciones del pecado son de la siguiente manera: según el diccionario de la Real Academia Española, dice que son actos que faltan a los conceptos religiosos y que lo apartan de lo recto, lo apartan de la verdad, son actos de excesos de la carne, excesos de los placeres. Esto es la manera en que la Real Academia Española lo describe. El griego sacamos otra definición que viene de la palabra amartía, que significa fallar al blanco, fallar al propósito, fallar a lo que es la razón para que nosotros vivimos. Enseguida tenemos al diccionario de los términos teológicos, que lo describen como la falta de creencia fundamental, desconfianza y rechazo a Dios, desplazamiento de Dios y colocar al ser humano como el centro de la realidad. La Biblia, por su parte, nos lo describe como ofensa en Génesis 29, como culpa en Génesis 26:10, como perversidad en Éxodo 24:43, en Levítico como vivir en error, Levítico 5:1, Mateo 1:21 nos lo describe como fallar al blanco. Otra escritura en Efesios 1:7 lo marca como transgresión, debilidad o flaqueza de la carne. Bueno, el origen del pecado, algunas personas argumentan que el origen del pecado viene de Dios, ya que todo viene de Dios. Y esto no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a compartir aquí con ustedes estas escrituras, si es que me encuentro aquí, porque parece que ya como que me perdí, pero aquí está, este es el que andaba buscando. Bueno, ya saben que no soy muy experto para esto y ya les he dicho que
que estoy aprendiendo, pero ahí vamos. Bueno, el origen del pecado no viene de Dios. La Escritura nos lo declara de esta manera en Deuteronomio, capítulo 32, 4 y 5, y dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Esa escritura nos declara que la corrupción, el pecado, todas esas cosas, la iniquidad, vienen de parte de el hombre, vienen de parte del mismo hombre que escogió esos caminos. En las lecciones pasadas hacían de acordar que nosotros repasamos escrituras como aquella que dice: pongo delante de ti el bien y el mal, escoge el bien para que vivas. Es una cosa que Dios nos ha dado a escoger. Miramos en la primera lección que Dios formó al hombre y le dio a ese lo que se le llama libre albedrío. Entonces, de esta manera, el hombre es el que escoge, y por eso esta escritura nos dice: no es de Dios la iniquidad, Él es justo y recto. Otra escritura que nos habla al respecto, Job 34:10, nos dice: pero ustedes, gente sensata, escúchenme, ni pensar que Dios, el Todopoderoso, haga el mal o cometa injusticia. ¿Ven? Como gente inteligente, como gente sensata, con la inteligencia que Dios nos ha dado, podemos nosotros entender que Dios no comete injusticias. Dios, el Todopoderoso, no comete iniquidad. Otra escritura que nos marca ese punto, hay muchas, pero esta escogimos para el propósito de esta lección. En 1 de Juan, capítulo 3, 7 y 8, nos dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Diablo es otra palabra para Satanás, la cual la vez pasada les explicábamos. Satanás quiere decir el enemigo, el archienemigo de Dios, por consecuencia enemigo de los humanos, el que odia a la humanidad. Y como él no le puede hacer daño a Dios, le hace daño a su creación. Entonces, esta escritura nos muestra que el que hace el mal no proviene de Dios, sino del enemigo, porque este enemigo desde el principio peca, como vamos a ver otras escrituras. Dice el Señor reclamándole a los religiosos de su tiempo, que reclamaban ser hijos de Abraham, reclamaban ser los piadosos de sus tiempos, los que estaban al control de la religión y por lo tanto los mandatos de Dios y todas esas cosas por el estilo. Pero el Señor, con gran tenacidad y con gran atrevimiento, le dice: el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad, nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, el pecado no proviene de Dios. El pecado proviene de Satanás y por consecuencia ha sido transmitida a los hombres. De la caída de Adán, allá en el paraíso, como hablamos la vez pasada, Adán cayó de la gracia de Dios, de esa comunión con Dios, y eso es lo que vamos a estar refiriendo más o menos en esta ocasión, a qué es lo que pasó en esa situación. Entonces, con estas escrituras queremos primero establecer que el pecado no viene de Dios. Antes de que la humanidad existiera, el pecado ya existía en este ser maligno, que era, como vamos a ver esta escritura que continúa aquí, nos dice de la siguiente manera, Ezequiel 28, 15 y 16. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Esta escritura se está refiriendo a Satanás, está refiriendo a ese querubín protector que Dios había criado. Pero dice enseguida el versículo 16,
a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí la palabra se dirige a ese ser maligno, Satanás. Es un ser que Dios creó con tal perfección y lo ocupaba, por decirlo así, en muchas cosas en la creación de Dios. La palabra que dice aquí, a causa de la multitud de tus contrataciones, significa a causa de tus grandes ocupaciones, a causa de el lugar donde se te puso de autoridad, el lugar donde se te puso de grandeza. A causa de ello, fue lleno de vanidad, de maldad, de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así que Satanás es alguien que conoce mucho más de Dios que nosotros. Él estaba ahí, él trabajó con él. Él era, por decir así, alguien que Dios le había dado mucha autoridad. Pero entonces se envaneció y un día dijo, voy a subir y voy a ser semejante al Altísimo. Quiso tomar el lugar de Dios, nos declara otra escritura, pero el Señor lo echó desde los cielos. Así que la maldad viene de Satanás. Entonces, nosotros miramos que cuando el hombre falló, cuando Adán y Eva fallaron, fueron echados del jardín del Edén. Esas fueron las consecuencias del pecado. Como veremos en la primera lección, Dios creó al hombre y le dio esa habilidad de comunicarse con él abiertamente, de una manera tan fácil, podemos decirle. Tenía una comunión perfecta con Dios, podían hablar con Dios. Pero cuando ellos desobedecieron lo que Dios les dijo que no obedecieran, como discutimos la vez pasada, ya sabemos todo eso, por qué pasó, cómo pasó, y el hombre tomó la decisión. ¿Y por qué Dios puso ese árbol en el jardín? También lo discutimos en otras lecciones pasadas, para que el hombre tuviera una elección. A forma de repetición se los digo, pero ahí están sus lecciones pasadas y pueden referirse a ellos en el manual, en la lección 4 y 5. Bueno, entonces, después de que el hombre pecó, dice la Escritura en Génesis 3, 23 y 24, por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haberlo sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y unas espadas ardientes que daban vuelta hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Entonces, lo primero que el hombre perdió fue su comunión con Dios. Perdió esa comunión con Dios de la manera en que nosotros ya sabemos. Satanás tomó forma en aquella serpiente, la cual nos referimos también en el libro de Apocalipsis, la serpiente antigua. Y allí el hombre fue engañado a través de este enemigo de él. Entonces, lo que nosotros miramos aquí, que el hombre no solamente perdió la comunión con Dios, sino también se corrompió todo su ser. Hablamos la otra vez acerca de que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el hombre, su cuerpo ahora se deteriora, muere y va a la tierra. Se pierde. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por eso llegó la muerte. No fue creado originalmente para que esto fuera. Su alma es donde están sus sentimientos, donde están sus emociones, donde está su voluntad. También se deterioró. Porque ahora el hombre se confunde mucho, nos confundimos. Claro, yo como hombre también. Nos confundimos en nuestras emociones, nos confundimos y nos dejamos llevar muchas veces por cosas que son incorrectas, porque nuestra mente ha sido alterada y ahora ya no es exactamente la imagen de Dios. El hombre perdió la imagen de Dios, o más bien, permítame corregir esto, no la perdió, se empañó la imagen de Dios, se desapareció, falló el hombre de reflejar la imagen de Dios. Y por eso Satanás está disgustado con el hombre, porque Dios le ha dado una oportunidad de restaurar esa imagen
que Dios ha puesto en él y a él no le ha dado oportunidad de tal cosa. Entonces, el hombre perdió en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. En su espíritu perdió la habilidad de tener una comunión perfecta con su Creador. En el alma perdió sus sentimientos confusos, a su conciencia, sus acciones ahora son confusas y ahora lo dirigen al pecado. Enseguida también perdió que ahora el hombre se alejó de Dios cuando pecó. Y el alejamiento fue progresivo. Ahorita vemos mucha gente que no les importa nada de Dios, no les interesa nada. Para ellos Dios no existe y si existe es alguien que no quieren tener trato alguno. Entonces perdieron también esa habilidad y fueron sacados del jardín del Edén en aquella ocasión. Entonces ahora vamos a mirar qué es lo que nos alcanza a nosotros. En Romanos 5:12 nos dice de la manera siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo recuerdo en mi juventud, en mis años de adolescente, cuando yo me confrontaba con estas palabras y mi abuelita me decía, mira mi hijo, todos pecaron. Y yo pues decía, pues ¿cómo yo? ¿Por qué yo? ¿En qué pecado yo? Yo no tengo nada que ver con este asunto. Yo soy una buena persona, yo no me porto mal. Y más o menos a la edad de 13, 14 años después de salir de la secundaria, empecé a trabajar. Y recuerdo que mi abuelita me decía, mira mi hijo, atiende las cosas de Dios, pero como yo ya era muy hombre, ya trabajaba, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya no me podía decir mucho mi abuelita. Y pues yo decía, pues yo no he hecho mal a nadie. Yo vengo de mi trabajo y el día sábado, que era el día de rayar, ¿verdad? Decía, oh, día de raya, me daban mis 120 pesos en aquellos tiempos y yo corría a casa con mi mano en el bolsillo, que venía el patrón y nos entregaba a cada quien su salario, y corría a casa y yo llegaba y le entregaba a mi abuelita los 120 pesos y ella me daba 5 pesos para que fuera a la esquina a comprarme un hot dog y una soda, a unos 50 hot dogs, 70 centavos la soda, me quedaban 2 pesos con 80 centavos para el resto de la semana. Yo esperaba el sábado en la tarde ir a comer mis hot dogs ahí con el señor de la esquina, allá en Ciudad Obregón, en la colonia Cortinas. Bueno, entonces yo discutía con mi abuelita y le decía, pero ¿cómo que todos pecaron? Pues yo qué he hecho, yo me porto bien, yo hago bien las cosas, yo vengo, trabajo, entrego el dinero, traigo el dinero, ¿qué más puedo hacer? Entre paréntesis, mi abuelita diezmaba ese dinero. Así que no es malo diezmar, ni es un desfalco, es una bendición de Dios ser socios de Dios. Lo digo en primera persona porque el Señor me ha bendecido mucho en mi vida, tanto que yo recuerdo que un día el patrón llega y me dice, ¿sabes qué? Pues veo que es el trabajo del maestro y no quiero que te me vayas. Y por ahí alguien andaba moviendo el tapete para irme a otra compañía. Y increíble, de una semana a otra me subió el sueldo de 120 pesos a 300 pesos. ¡Wow! ¿Y qué creen que hizo este muchacho, Carlos? Bueno, pues yo me fui caminando ese sábado pensando, le doy todo el dinero a mi abuelita, no se lo doy, ¿qué hago? No, yo creo que, pues ahí fue mi mente peleando, discutiendo, y llegué, yo le di 120 pesos. Mi abuelita, con todo cariño, con todo amor, me da mis 5 pesos, me dice, ándale, hijo, para que vaya y se coma su hot dog y su soda. Ándale. No, pues yo tenía todo el resto del dinero en la bolsa para mí. Entonces me empecé a dar cuenta que es verdad, la tendencia humana tiende a mentir, a alterar las cosas, pero luego viene el enemigo, el que viene a rescatarte como amigo, se muestra como amigo y trabaja en tu mente y te dice, oh no, pues tú estás trabajando duro, tú eres muy inteligente, tú estás dándole bien recio, ¿por qué le tienes que dar dinero a tu mamá? O a tu abuelita, en este caso, le decíamos mamá. Entonces, viene la justificación.
Yo decía, bueno, pues es cierto, ¿verdad? Es cierto. Ahí se empieza a ver cómo el ser humano empieza a entrar la corrupción. A Satanás le dijo el Señor, por causa de tus contrataciones, por tus ocupaciones, porque te engrandeciste, te creíste grande. Ahora pues yo ya era el Señor, fíjense, todo lo que ganaba en aquel tiempo, pues ya era grande, yo ya era alguien especial, que entonces, no, yo me merezco esto y más. Bueno, pasados unas 2, 3 semanas, mi conciencia ya no aguantó. Y entonces yo llegué con abuelita y le dije, ¿sabes que me subieron el sueldo? Ay, qué bueno, mijo. Pero ustedes creen que le dije que me subieron todo ese dinero. No, le dije que nomás me habían subido $80, que ahora ganaba 200. Bueno, mi abuelita también me subió el sueldo y ya empezó a dar 10 pesos para mi hot dog. No, qué barbaridad. Y así pasó el tiempo. Después, como íbamos creciendo, más cosas venían a mi mente, pensamientos perversos, pensamientos malos, que hay que hacerse rico para tener un buen carro, pasear a todas las muchachas del barrio y quién sabe cuánto y cuántas cosas más. Ustedes saben, los que ya tienen de mi edad, han de saber de qué estoy hablando. Bueno, hay ese espíritu de grandeza. Entonces entendí, en verdad, el pecado es algo que se hereda. La Escritura dice que estamos sujetos a una naturaleza heredada de nuestros padres. Por eso es necesario tener una nueva naturaleza que viene de Dios. Y esa naturaleza la heredamos a través de la palabra. Bueno, vamos a continuar compartiendo con ustedes las escrituras siguientes. Y quise compartir con ustedes algo personal para que vean cómo es que sucede esto, que todos pecaron. Enseguida hay otra escritura que nos viene a molestar, por decirlo así, porque la palabra de Dios es la verdad y la verdad lo pone incómodo a uno. Conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad los hará libres, dijo Jesús. Bueno, esa verdad, antes de hacernos libres, nos incomoda, nos pone mal. Entonces la consecuencia es esta: el pago que da el pecado es la muerte, nos dice Romanos 6:23. Y Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están lejos de la presencia del Señor. Escrituras como estas, pues lógicamente que nos molestan. Si a alguien le molesta que lo oiga, no los culpo. A mí también me molestó y me intrigó esto y decía, ¿por qué? Hasta que el Señor abrió mi entendimiento sobre la palabra para que pudiera entender esas cosas. Bueno, desde la perspectiva de Dios, todos estamos muertos. Alguien dirá, ¿cómo es eso? Si yo estoy vivo, respiro, trabajo, hago esto, hago lo otro, soy grande, qué barbaridad, soy el mero artista. Bueno, pero desde la perspectiva de Dios estamos muertos. Nos dice Efesios 2:5, Él, Dios, nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. ¿Qué quiere decir este texto? Este texto le está hablando a creyentes que ya han sido redimidos, que ya han recibido la revelación, el entendimiento de la palabra. Y nos dice de esta manera, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. La persona que permanece en pecado, en falla de su moralidad, en falla de su enfoque hacia Dios, en falla del blanco por la cual Dios nos creó, esta persona está muerta. Otra vez, de acuerdo a la perspectiva de Dios. Me recuerdo las palabras de este poeta llamado Amado Nervo, no me acuerdo exactamente, pero ahí les va. Dice, muertos no son los que yacen en la tumba fría, sino aquellos que teniendo algo así como el alma fría o muerta y caminan todavía. Algo por el estilo, no me acuerdo exactamente, pero como dicen, esa es la idea. Bueno, entonces, estando muertos, Dios nos miró y nos dio vida juntamente con Él. Esto quiere decir darnos la salvación, darnos la esperanza de la vida eterna. Y esto es solamente por la bondad de Dios. Otra palabra para la bondad de Dios es por la gracia de Dios. Porque Dios nos hace el regalo sin que lo merezcamos. Nos regala a Él la vida eterna, nos regala la salvación. Esto es por gracia. Otra vez continúa diciendo la Escritura y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a poder decir, oh, es que yo soy salvo porque soy una persona que me he ganado por mis méritos, porque soy muy bueno. No, no es posible ganarse la gloria sin importar qué tantas buenas obras hagas. Entonces alguien dirá, entonces no tengo que ser bueno.
Claro que tienes que ser bueno. Dice la Escritura que este libro de Efesios también, que Él preparó de antemano cosas en las que nosotros nos ocupáramos para honrar a Dios. Pero eso no es para ganar la salvación, sino para ocuparnos en nuestra salvación, para vivir como personas que Dios nos ha regalado un regalo especial y que tenemos que cuidarlo a través de las buenas obras. Esta es la diferencia en creer que las buenas obras te salvan y creer que las buenas obras solamente mantienen la salvación que Dios te dio. Bueno, entonces hay esperanza, hay esperanza. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Continúa diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué especial, ¿verdad? Creer es esencial. El que cree no se pierde, tiene vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, a Jesucristo, al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la razón que Jesús vino al mundo, para deshacer las obras de Satanás y para que el mundo sea salvo por él. Él nos trajo este regalo. Él nos trajo esta realidad espiritual para nosotros. Jesús le dijo, yo soy el camino. Bueno, ese creo que es el mismo. Déjenme dedicarme al que sigue. Y dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. El apóstol Pedro aquí está hablando a los religiosos de su tiempo que rechazaron a Jesús y le está diciendo, este es Jesús, la piedra que los constructores desecharon, la piedra angular, la piedra principal. De hecho, versículo 12, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Fíjense qué específico fue Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué atrevimiento de reclamar esa exclusividad, de reclamar hacer esa declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo yo soy un camino, como muchos dicen, hay muchos caminos al cielo. No, Jesús dijo yo soy Él, específicamente con artículo definido, el camino, no un camino. Así que el Señor nos marca y dice, yo soy por el que pueden ustedes obtener salvación. Y enseguida nos dice esta escritura de Hechos, capítulo 4, versículo 12, ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El pecado es devastador, el pecado acaba con el humano, el pecado destruye, el pecado nos lleva a la condenación eterna. Faltar al blanco, al propósito por el cual Dios nos creó. Pero hay esperanza. En el libro de Efesios dice que vivíamos nosotros conforme al mundo, conforme a la potestad del espíritu de iniquidad que opera en este mundo. Y por la desobediencia éramos hijos de ira, condenados a la ira. Dicen que no hay pero que valga, pero en el versículo 4 de Efesios capítulo 2 dice, pero Dios, que nos miró en esta situación, nos dio vida juntamente con Él. Y ahora nosotros tenemos esa esperanza. Esa esperanza es para todos. Esa esperanza es gratis. Esa esperanza todos somos elegibles para esa esperanza. ¿Cuál es el requisito? Creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, porque la Escritura muy categóricamente nos dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Bueno, ese Jesús es la piedra angular. La siguiente lección estaremos repasando un buen número de escrituras que nos marcan la deidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Por ahora, Dios les bendiga. Gracias por recibirnos, a los que nos reciban en su hogar. Gracias a algunos por sus oraciones que oran a nuestro favor para que nosotros podamos seguirnos ocupando de hacer esta labor. Dios les bendiga a todos y oramos para despedirnos. Padre divino, gracias por el favor de tu bondad, por el favor de tu misericordia. Gracias por amarnos, Señor, con ese amor incondicional. A pesar de cómo somos, a pesar de nuestras faltas, de nuestras
fallas, tú, Señor, nos amas. Qué maravilloso saber que contamos con ese amor eterno, con ese amor divino. No hay otro amor. Tú eres amor verdadero porque Dios es amor. Dios los bendiga y que tengan una bonita semana.